Buenas noches y bienvenidos una semana más a la Alameda, en esta semana tan especial y tan festiva en la que la Alameda nos falta a su cita. Y esta noche, bueno, pues vamos a hablar de algo que precisamente este fin de semana, este viaducto más que puente, está muy de actualidad, que no es otra cosa que de turismo. Y para hablar de turismo en Andalucía y en Málaga, pues nadie mejor que la persona que tiene más responsabilidad en esta materia, que no es otra que el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, bien hallado. Y bienvenido una vez más, porque es habitual que de vez en cuando venga por aquí, por la Alameda, para hablar de turismo y de otras muchas más cosas. Bueno, de cultura, de deporte. La falta que le pongan algo más, ¿no? Bueno, yo lo digo con orgullo, esta es la Consejería de la Felicidad. Turismo, Cultura y Deporte son las áreas que... Bueno, Hacienda también tiene algo que ver con esto de la felicidad de la gente, pero no, creo que está... Yo diría lo contrario. La tristeza. Es una broma bien, Carolina, un abrazo para ella, que lo hace estupendamente bien en el Consejo de Gobierno. La verdad es que sí, que siempre digo que tengo la suerte de gestionar estas tres áreas que son sin duda las industrias de la felicidad en Andalucía, ¿no? Algún más ratillo también le dará, ¿no? Bueno, toda ocupación tiene sus momentos complicados, pero al final estamos trabajando en áreas que de alguna forma son capaces de vertebrar muy bien el territorio, de aportar mucho, ¿no? En economía, en empleo, pero también emocionalmente. Yo creo que las tres son áreas que aportan muchísimo a Andalucía y también al nombre de Andalucía fuera de Andalucía, en España y en el mundo. Bien, pues para hablar con el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, pues tenemos a tres especialistas también en estas materias, como son Ana Pérez Brián. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, bienvenido. Javier Recio. Hola, buenas noches. Y la que más sabe de turismo, que no es otra que Pilar Martínez. Tú te ríes, pero todo el mundo te lo dice, yo también. O sea bueno, será por ¿Cuántos años llevas escribiendo de turismo? 20 años. 20 años, bueno. 20 años. En 20 años han pasado unos cuantos consejeros, ¿no? Han pasado unos cuantos consejeros, se han escrito unas cuantas páginas. Sí. Y alguna que otra informaciones al día. Sí, bueno, pues yo creo que para empezar la conversación es verdad que el perfil del consejero de turismo, ¿no? En este caso, no sé si estará de acuerdo conmigo, pero ha dado como un pequeño giro, ¿no? O sea, siempre ha sido como un perfil como más político, ¿no? Más históricamente en la Junta de Andalucía, y era como un perfil mucho más técnico, ¿no? Es verdad que luego la política arrastra mucho, ¿no? Y el tener que estar en los actos y la presencia y tal. Pero digamos que ha habido un giro en cuanto a la gestión técnica del turismo y bueno, yo creo que se está notando ya en muchas iniciativas que se están tomando, muchos cambios, ¿Cómo está siendo su posición, ¿no? Su percepción, ¿no? Ya sabemos que es muy exigente también, que digamos que es, como ha dicho, un área en la que de los grandes sectores de Andalucía. Personalmente, ¿cómo está viviendo esta responsabilidad? Pues yo estoy encantado, la verdad. Le dedicamos muchas horas, ¿no? Esto no es una labor únicamente de una persona, como todo el mundo puede entender. Yo creo que si tengo una gran virtud o un gran éxito en este momento y puedo sacar pecho de algo, es de haber concitado el interés y sobre todo haber podido convocar a personas muy interesantes en este equipo para trabajar en este proyecto. Y eso es el gran éxito, el gran beneficio, ¿no? Digamos, que aportamos como equipo a Andalucía, ¿no? Tener a un viceconsejero, por ejemplo, como Víctor González, que es una persona que se mueve de miedo en el ámbito de las administraciones locales, por ejemplo, pues eso nos genera muchísima capacidad de interactuación, de capilaridad de la consejería en todas las diputaciones, ayuntamientos. Tener a los tres pesos pesados, que son los secretarios generales de Turismo, Cultura y Deporte, Salomón Castiel, José María Raval o Yolanda de Aguilar, pues eso es garantía de éxito, ¿no? Conseguir que además esos tres grandes tenores o sopranos, en el caso de Yolanda, pues funcionen al unísono, pues es una labor compleja porque son tres pesos pesados, pero que están dando un trabajo... Yo no sé, pero es la primera vez que viene un consejero y habla de eso. Con nombre y apellido de su equipo, no habitual. Bueno, pues es cierto, hay que reconocer al equipo el valor que tiene, ¿no? Son personas que han dejado mucho. También es verdad que estar en esta posición es algo que yo no hubiera pensado en toda mi vida. Es decir, yo, una persona que no nació en Andalucía, pero que se siente profundamente andaluz, que le digan un día que va a ser el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, yo todavía me estaba pellizcando, ¿no? 8 meses después. Realmente es un gran privilegio, pero lo que realmente yo más valoro ha sido poder
reunir a este grupo de personas que son los que conmigo hacen este proyecto todos los días, con un nivel de implicación, con un nivel de compromiso altísimo, ¿no? Y han dejado muchas cosas en el camino. Han dejado, obviamente, cuando estamos viviendo en una ciudad como Málaga y tenemos que desplazarnos a vivir fundamentalmente en otra ciudad, cualquiera que sea, ¿no? Tenemos la suerte de que sea en Sevilla, que es una gran ciudad, pero cualquiera que sea supone romper con tu familia, romper con tus amigos, dejar a un lado tus proyectos también personales y empresariales, en algunos de ellos pues con diferencias económicas muy importantes, para dedicarse a un proyecto que es muy bonito, que es Andalucía, ¿no? Y creo que había muchas cosas por hacer y yo creo que en ese sentido todos hemos puesto de nuestra parte para que así sea. Estamos gestionando esto y un poco voy a la pregunta que me hacías, pues como si fuera una empresa. Yo creo que eso no es malo. Las familias también se gestionan como una empresa. Hay que tener en cuenta cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos que tienes, ser un poquito más eficientes con los ingresos, buscar proyectos a nivel de la entidad que se puedan acometer para traer, para llevar a Andalucía mucho más arriba, mucho más alto y conseguir que al final los objetivos fundamentales que tenemos todos, en cualquiera de las consejerías es economía y empleo para Andalucía. ¿Cómo conseguimos que haya unos mejores rendimientos económicos para Andalucía, que esté mejor posicionada en el ámbito español, en el ámbito europeo, desde el punto de vista económico y la competitividad empresarial, y también que haya mejor y mayor cantidad de empleo? No le voy a poner en un apuro, pero ya se podría gestionar la sanidad también con esos criterios, pero no me venía a hablar de sanidad. Bueno, la sanidad es un problema grande de muchos años. Yo creo que se está haciendo un muy buen trabajo por parte del equipo actual. Y de verdad que tanto el Consejo de Gobierno como especialmente la consejera de Sanidad está haciendo un muy buen trabajo. Es que la sanidad es uno de los cometidos más complicados que tiene. Un problema a nivel nacional. Es decir, y desde la consejería le ayudamos, Y desde la consejería le ayudamos. Porque, sobre todo haciendo deporte, ¿no? Que la gente haga más deporte. Correcto, me encantaría hablar de eso porque es una parte del trabajo que hacemos que a lo mejor se queda un poco siempre más oculto, pero promoviendo y fomentando la práctica deportiva estamos ahorrando gasto sanitario. Tenemos algunos datos en relación con eso que me gustaría contaros. Pues lo vamos a hablar durante la noche. Pilar, haznos un avance porque curiosamente se sigue hablando de cifras récord, de que ya se ha superado los datos de la época de la pandemia. Adelantan un poquito algunos datos sobre eso. Bueno, 2023 tiene todos los visos por todos los indicadores y por cómo ha ido recuperando mes a mes de convertirse en el mejor año de la historia del turismo en la Costa del Sol y en Andalucía. Él puede aportar con muchos más datos que las impresiones que yo puedo tener de los empresarios y de las estadísticas oficiales. Tú tienes muchos datos. Pero en cualquier caso parece que se cerrará como el mejor año de la historia y tiene, aunque hablar de récord suena como que tampoco es tan conveniente en turismo, pero en este caso yo creo que tiene un sentido especial y a valorar, porque supone la recuperación plena del turismo después de la peor crisis del sector que ha sido la pandemia. Entonces, esa recuperación tan rápida que ninguno de los expertos podía pronosticar, pues tiene su valor. Pero ¿no creéis que después de la pandemia ha habido un cambio también en la actitud del turista? O sea, más que del turista, de los ciudadanos, ¿no? Da la sensación como que, lo comentábamos antes de empezar el programa, como que han dicho, bueno, vamos a vivir al día y no dejo nada para mañana que pueda hacer hoy en cuanto a disfrute, ocio y... Sí, eso se ha producido. Obviamente la pandemia ha acelerado muchas cosas, ¿no? Yo creo que también ha producido cambios en la forma de comportarse de nuestros clientes objetivo, pero ha producido muchos cambios. La digitalización, por ejemplo, fue un cambio muy importante que se produjo. Teníamos una previsión de que íbamos a alcanzar un grado de digitalización en nuestros procesos de operaciones en 20, 30 años y la pandemia le quitó 15 años a ese proceso, ¿no? Ya no. Porque nos tuvimos que poner las pilas en año y medio porque había que operar de otra manera. Y esto ha hecho ver, y yo estoy completamente de acuerdo con Pilar, la primera, digamos, conclusión que sacamos de este proceso es que somos tan pesados en el tema de los récords porque es necesario poner de manifiesto que este sector ha podido con la pandemia, ha podido con la peor crisis que hemos tenido, es que cerramos completamente la actividad. O sea, una actividad que no se destruyó porque no hubo ningún conflicto armado, quiero decir, aquí no se destruyó nada, pero se cerró como si no hubiera oferta, ¿no? Es claro, todo esto obviamente ha habido que superarlo y el sector lo ha superado. Entonces yo creo que hay que romper una lanza en favor de este sector, de los profesionales, de los empresarios y de los empleados, de todo el sector en su conjunto, que ha sido capaz de
y esa palabra me encanta, resiliencia, con resiliencia poder resolver esta situación que era terrible y mejorar, y mejorar. Mira, tenemos siempre, y pongo un ejemplo, gracias al trabajo que estamos haciendo, estamos siendo capaces, por ejemplo, de atraer a un público cada vez más cualificado. Buscamos ya, gracias a inteligencia de negocio y gestión de datos, estamos buscando en los mercados objetivos a grupos de clientes concretos, bien por tramos de edad, bien por localizaciones en determinadas áreas de los países, y estamos consiguiendo cualificar al cliente. Esto nos produce dos conclusiones o dos resultados directos. Uno, mejores ingresos, porque traemos a un cliente que gasta más en destino, está más tiempo, y también un cliente que se compadece mejor con la comunidad local, de manera que evitamos, o por lo menos paliamos, esa sensación que a veces se produce de carga en el destino por consecuencia de que hay cada vez más turistas, ¿no? Si vamos a un cliente más cualificado, un cliente que mejora su relación con la comunidad local, que se integra mejor, pues obviamente estamos procurando una mejor relación. Y esto está produciéndose, por ejemplo, con un mercado tradicional nuestro, el mercado británico, que tradicionalmente le poníamos el apellido de un mercado barato, ¿no? Porque los que venían aquí a España, y particularmente a Andalucía, barato, ¿no? Sol y playa. Bien, hemos elevado en casi 4 años solamente la media de 80 a 134 euros por persona y día. De 80 a 134 euros por persona y día. Es decir, estamos siendo capaces de atraer a este destino un cliente de mayor capacidad de gasto, de mayor calidad. Eso es importante, lo estamos haciendo en todos los mercados a los que estamos dirigidos. El mercado norteamericano, que ha crecido más de un 60% en el último año, más de un 60%. O sea, no estamos trabajando. ¿Por qué? ¿Qué se ha hecho para que el turista estadounidense ponga sus ojos aquí? Bueno, o canadiense. Básicamente ya tenemos conexiones con Estados Unidos, eso es importante. Sí. Se empieza a hablar de Andalucía nuevamente en Estados Unidos, España, Andalucía, y sobre todo estamos haciendo una política de promoción, como digo, inteligente. Le llamamos inteligencia de negocio a esta acción que tenemos dentro de la casa. Pongan un ejemplo, yo qué sé, de lo que se está haciendo allí. O el tipo de sector al que se dirige, que también claro, decía tramos de edades. Correcto. Mira, un ejemplo puede ser la propia campaña que tenemos Andalusian Crush, que todo el mundo la ha conocido, ¿no? Nosotros hemos dicho, oye, tenemos la posibilidad, no hay ningún otro territorio que esté haciendo ningún tipo de trabajo en un segmento de edad tan definido Estamos viendo aquí en la imagen como son la generación Z, ¿no? Rompedora total. Entonces, oye, ¿cómo nos dirigimos a este público? Es un público que tradicionalmente no se le puede abordar igual que con las mismas campañas, los mismos mensajes o las mismas formas de relacionarse que tenemos con las otras tramos de edad. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Pues vamos a buscar una comunicación adecuada para ellos, en un entorno adecuado para ellos, con un mensaje adecuado para ellos, y siendo pues tan disruptivos como hemos sido. Se acaba de presentar también en Estados Unidos. En Nueva York se acaba de presentar también. Bueno, en Nueva York, ya estamos también en Japón, estamos también en China. Estamos en todos los mercados objetivos en los que queríamos estar, no solamente consolidando Europa, sino también Estados Unidos y Canadá, y el Asia, fundamentalmente en el Asia y el Pacífico. Bueno, esta es un elemento más de esta estrategia. Obviamente el spot es un spot, ¿no? Tampoco es el todo de lo que vamos a hacer, pero es una parte importante. No solamente también estamos generando esa primera percepción de Andalucía, eso es donde está, queremos conocerlo, sino que también para el operador local, para los hoteleros, para los restauradores, para la industria andaluza, es como sentirse reforzados en su papel de emisores, ¿no? A mí me gustaría preguntarle si tienen calculado el PIB, ¿no?, de lo que deja el turismo a nivel andaluz. Sí. Y después usted ha hecho alguna referencia también, si hay riesgos de turismofobia y si está justificado el movimiento que hay, porque existir existe, no todavía de una gran mayoría, pero como el odio al turista como invasor. Yo no lo percibo, pero vamos a ver, todas las actividades económicas tienen siempre algunos inconvenientes, ¿no? Cualquier actividad económica que uno pueda pensar siempre tiene algún inconveniente. El turismo, obviamente, la actividad turística implica, o el fomento de la actividad turística implica que vengan más turistas y que dejen más ingresos y que generen más economía y más empleo en la provincia o en la ciudad o en la región. Obviamente esto puede darse que en el caso de que en algunas ciudades, en algunos momentos y en algunas áreas de algunas ciudades se produzcan algunas sensaciones de carga. Y bueno, pues esto hay que gestionarlo desde las ciudades, desde la región, a través de gestión de flujos, ¿no? Es la única manera. Siempre me hace gracia, y lo hemos comentado alguna que otra vez, que
somos muy críticos con el turista cuando estamos aquí en Málaga. Pero luego cuando nosotros vamos de turistas, somos iguales. Somos iguales. Somos turistas. Es decir, al final todos somos turistas, ¿no? Es que parece, cuando hablamos del turista parece una especie de señor que no sabemos de dónde viene, que lleva chanclas, que lleva calcetines blancos. No sé, pensamos en un turista como algo dañino. Todo lo contrario, gracias a que tenemos el turismo, el turismo es, y me voy a una referencia que algunas veces utilizo, una película antigua, yo tenía solo 2 años cuando se estrenó, que se llamaba El turismo es un gran invento, no sé si se acuerdan, bueno, obviamente es una película muy antigua, y es un gran invento, el turismo es un gran invento, ha producido muchos cambios en este país. De hecho, la transición que conocemos y que ha sido modélica y estudiada en muchas escuelas políticas en el mundo, la transición española, se produce como tal gracias a que ya España había empezado esa transición mucho antes, gracias al turismo. En los años 60 ya teníamos aquí turistas de todas las partes del mundo, especialmente de Europa, que nos enseñaban otra forma de vivir. Las suecas famosas, que no eran No, pero eso no, se abrieron los ojos, ¿no? Se abrió la mente, dijeron, otra forma de vivir es posible, esta gente habla un idioma que no entendemos, queremos estar ahí, queremos ser igual que ellos, queremos poder salir de vacaciones. Este tipo de cuestiones fueron las que de alguna forma dinamizaron la sociedad y hicieron ese caldo de cultivo favorable a esa transición que se produjo después. Nunca se valoró suficientemente bien el turismo hasta esos puntos. Tiene una trascendencia en nuestra sociedad antes y ahora enorme, ¿no? Y yo creo que las ciudades como Málaga tienen que recordar que tenemos esa potencia porque tenemos un aeropuerto. Gracias, y el aeropuerto está no porque hubiera un negocio de tecnología hace 30 o 40 años, ¿no? Lo que habían eran turistas y venían aquí. Y los turistas venían en avión y ahora gracias a que tenemos un aeropuerto internacional tenemos otras muchas posibilidades de otras economías que también contribuyen. Me interesa, por ejemplo, su posición frente a la tasa turística, que no está de acuerdo con ella. Por ejemplo, aquí en Málaga el alcalde se muestra, quiere, ¿no?, la implantación de esa tasa turística, se muestra a favor, pero tiene un argumento que es bastante interesante, ¿no?, sobre todo en cuanto a la importancia del turista andaluz, ¿no?, por ejemplo, en Málaga. ¿Cuál es la posición del Gobierno, ¿no?, en este sentido? Bueno, nosotros respecto a la no implantación de una tasa turística. Nosotros en este caso queremos consensuar todo, ¿no? Yo creo que este Gobierno es el Gobierno del consenso, el Gobierno sensato, que es el que plantea la propia figura de nuestro presidente, Juanma Moreno, y lo que queremos es que se produzca ese movimiento, si se tiene que producir, por el consenso de todas las partes. Los empresarios han dicho por activa y pasiva que ellos no quieren ese modelo y es difícil llegar a un consenso cuando una parte importante del ecosistema turístico en Andalucía no está de acuerdo. Pero bueno, estamos abiertos a que se pueda avanzar. Yo sí que conozco perfectamente cuáles son los problemas que tienen los municipios. Son muchos y muy grandes, porque he trabajado antes en un municipio y conozco cuáles son los déficits financieros que arrastran durante muchos años. Es un problema endémico, un problema estructural. Pero eso no se resuelve, yo particularmente, poniendo más impuestos. De hecho, en un partido con una propuesta de gobierno que precisamente lo que dice es que vamos a quitar impuestos, ¿no? He de decir que una parte muy importante del turismo que recibimos en Andalucía son los propios andaluces, aproximadamente un 60%. Entonces, esa cifra es muy interesante. O sea, que el 60%. Poniendo una tasa, le estamos poniendo un impuesto a los propios andaluces. Mire, esto no tiene mucho sentido. Pero bueno, en cualquier caso, digo, no es una posición sólida en el sentido de que yo no esté dispuesto a cambiarla, ¿no? Ni yo ni el Gobierno. Es decir, estamos obviamente abiertos a que se produzca una evolución aquí, pero creo que la solución pasa por otro camino. Esto no es un problema de que queramos convertir al turista en el mal o al turismo en el mal del todo. El turismo es la solución realmente, es parte de la solución, no es parte del problema. Poniendo una tasa al turismo, estamos enfocando al turismo como una actividad nociva. Hay que poner una tasa al turismo. Pero después los hoteles, por ejemplo, suben precio. Bien, bastante subidas, por ejemplo. Los turistas, los hoteles, los restaurantes ya pagan impuestos por la actividad que realizan, ¿no? Conocemos cuál es el impuesto sobre el valor añadido y si miramos cuáles son los turistas que llegan a Málaga, miramos la estancia media y el gasto medio por persona y día, calculamos rápidamente cuál va a ser el importe que anualmente o mensualmente se contribuye a las arcas del Estado a través del impuesto sobre el valor añadido. Básicamente, haciendo una operación con una pequeña detracción en porcentaje de esa cantidad, daría para tener no solamente la tasa que pide el Ayuntamiento de Málaga, sino posiblemente 10 o 12 veces más. Pero hay que hacer un análisis, hay que ser claro en estas cuestiones. Yo creo que lo que tenemos que ir es a un modelo
nuevo de financiación local que ayude a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos han visto que cada vez tienen más competencias, tienen que ayudar, tienen que soportar una serie de servicios públicos que obviamente hay que hacer, que el turismo de alguna forma también contribuye a que esos servicios públicos crezcan, porque la ciudad viene y se inunda cada día con X mil personas, hay que darles transporte, seguridad, limpieza, es decir, tienen su parte alícuota de todo ese gasto, pero también lo tienen las personas que viven en el cinturón de la ciudad. Desde Sevilla y Málaga, por ejemplo, son dos ciudades que no solamente tienen turistas, es que tienen toda la población del cinturón metropolitano que viene a trabajar diariamente a la ciudad y vuelve otra vez a sus... Entonces, estos señores generan necesidades de aparcamiento, necesidades de limpieza, necesidades de movilidad. Tenga usted cuidado que parece que va por una tasa turística a lo del área metropolitana. No, quiero decir que no solamente el turismo es el elemento que provoca esa sensación. Claro, lo que pasa es que hay un movimiento que a nivel mundial, cada vez en más ciudades, tú cuando viajas y los turistas, cuando somos turistas, pues estamos acostumbrados, vas a Praga, vas a París, vas a Roma y pagas, y no se ve con una cosa, porque, hombre, siempre y cuando que la tasa no sea una barbaridad, pero si tú pagas €1 por noche o algo, pues... Yo creo, recientemente... Y yo creo que se hace para los ayuntamientos, les viene muy bien, ¿sabes? La verdad. Entramos quizá entraremos en una dinámica que a lo mejor es demasiado técnica, pero una tasa es un tributo que tiene una finalidad. Y se impone para algo, la tasa por expedición de un documento administrativo, por la recogida de la basura, es decir, sirve para algo, ¿no? Entonces lo que se sanciona, lo que se cobra, vale para eso. En este caso no hay una tasa para lo que se pretende, esto sería un impuesto. Y el impuesto no va destinado a nada particular, va a las arcas del ayuntamiento y el ayuntamiento lo reparte en función de cuál sea su presupuesto. Con lo cual, al final, lo que podría quedar para el sostenimiento de las actividades turísticas, que es una justificación que se quiere dar, no es tan sencillo, por no decir que no es del todo cierto. Yo creo que hay que dotar a los ayuntamientos de su financiación suficiente y necesaria. Y hay que hacerlo a través de una modificación. Ya, pero eso llevan décadas luchando y eso no se... Bueno, en su momento, yo formé parte en su momento, estando... El alcalde de Málaga se fue al Senado pensando que iba a arreglar la financiación municipal y se tuvo que venir, vamos, con... Bueno, ahora tenemos una presidenta que además es la alcaldesa de Jerez, con la que yo he tenido la oportunidad de hablar y está de acuerdo en ese planteamiento. Le digo, creo que nuestra gran propuesta, nuestro gran, digamos, hito dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias debe ser acordar un nuevo modelo de financiación local. No, pues si los ayuntamientos están de acuerdo, el problema es el gobierno central, claro, que quiere... Y yo creo que después también el otro gran asunto de debate en todo ese movimiento transversal, las luces y las sombras, ¿no? Están en las viviendas turísticas, apartamentos turísticos, es como el otro gran... Que por cierto, antes Ana ha introducido un tema que vamos a hablar ahora, porque hay una nueva ley, ¿no? O sea, nueva ley del turismo. Sí, estamos preparando el anteproyecto. Sí, por eso, hablamos en ese sentido quería... Yo creo que hablamos de dos cosas. No, hay dos cosas. Hablamos la ley del nuevo decreto de viviendas turísticas. Y el nuevo decreto de viviendas. Sí, hay dos normas encima de la mesa ahora mismo. Estamos preparando el anteproyecto de la ley del turismo y estamos terminando el decreto de vivienda de uso turístico. Vamos a empezar por el decreto. Por el decreto, sí. Porque era por lo que... Bueno, el decreto verá la luz antes del final de este año. Solamente le quedan 2 informes externos, el del Consejo Consultivo y el del Consejo Económico y Social de Andalucía, y en principio ya ha superado también el informe de la asesoría jurídica, que suele ser mucho más duro en ese sentido, y lo ha superado perfectamente. ¿Y cuáles son las líneas básicas de ese decreto? Bueno, el decreto lo que propone es básicamente regular la calidad del alojamiento turístico. Nosotros no tenemos la pretensión de prohibir ni de limitar nada, es regular calidad del alojamiento, es lo que hacemos porque es la competencia que tenemos, es una competencia reguladora de la oferta turística, ¿no? Y de la calidad en este caso. Obviamente, si nosotros estamos diciéndole a un sector que queremos viviendas que tengan una determinada calidad y en vez de estar aquí, estén aquí, pues obviamente eso se empieza a autorregular de alguna manera. ¿Viste? Las viviendas tienen que tener unas dimensiones máximas en superficie por persona, tienen que tener sistemas de control del ruido, tienen que tener sistemas de control de incendios o de cualquier otro tipo de circunstancia que se produzca en la vivienda, tienen que tener X cuartos de baño, etcétera. Y así vamos... Claro que con esa calidad se autorregule en cantidad. Pero además la nueva normativa también da herramientas a los ayuntamientos para que ellos sí que puedan planificar esa regulación de la vivienda. Claro, ¿cómo hemos hecho esto? En base a las diferentes sentencias o la jurisprudencia que el Supremo en esta materia ha ido regulando a lo largo de diferentes demandas que se han puesto por parte de las asociaciones de viviendas turísticas a los ayuntamientos cuando han querido limitar. El ayuntamiento X ha dicho aquí ya no se hacen más casas turísticas. Eso se recurre por parte de una asociación en cualquier parte de España y el Tribunal
Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. ¿Usted es partidario de limitar? Yo soy partidario de regular la calidad, porque las viviendas turísticas han sido también una solución y pueden ser una solución en otros lugares. A lo mejor no son una solución para Málaga, en el centro de Málaga, pero son una solución para un pueblo mediano o pequeño en una parte del litoral que, quizá por masa crítica, ninguna cadena hotelera le va a hacer allí un hotel, y sin embargo ellos quieren también tener un negocio turístico. Es decir, hay que pensar un poco en todas las soluciones. Yo creo que además la vivienda turística ahora mismo está contribuyendo de alguna manera también, cuando hay exceso y cuando hay descontrol no, pero cuando está todo regulado y controlado sí, a que haya un mejor negocio turístico. Bueno, ¿no? el centro histórico de Málaga es lo que es hoy, entre otras cosas, por las inversiones que se hicieron pensando en que había... Correcto, o sea, el centro de Málaga todos lo conocíamos hace 10 o 15 años, parecía mentira que aquello se pudiera poner en condiciones tan rápidamente, y gracias a las inversiones privadas, porque querían tener obviamente la posibilidad de tener allí un negocio turístico. Lo que pasa es que hay que hacer, hay que controlarlo adecuadamente. Nosotros queremos que ese reglamento sirva, o este decreto sirva, para que se eleve la calidad de la vivienda turística, para que se permita a los ayuntamientos gestionar o habilitarles para que se permita gestionar la parte turística de su control urbanístico, donde quieren hacer el mayor o los menores desarrollos de viviendas turísticas. La vivienda turística es una actividad económica y por lo tanto puede estar ligado a suelo terciario o a suelo residencial en función de lo que permite el ayuntamiento. Nosotros no entramos en esa cuestión porque no es competencia nuestra, pero lo decimos en el decreto. Oiga, esto no es ni residencial exclusivamente ni terciario exclusivamente, eso lo define el ayuntamiento. Por lo tanto, en su planeamiento tendrá que decir si quiere o no. Es decir, hay algunos matices, y sobre todo es que el Supremo ha dicho en diferentes ocasiones a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de las diferentes comunidades, mire usted, lo importante en todo esto es que la medida que tome el ayuntamiento sea proporcional y sobre todo que sea en base a un interés general. Usted no puede decir limito porque me viene mal o porque hay mucha gente, tendrá que demostrar con estudios y con informes que efectivamente se produce una situación de carga. Pues vamos a hacer, perdone, una pausa, porque es que tengo que hacerla. Nos quedamos con este argumento y lo recuperamos en unos segundos porque volvemos ya mismo. Pues reanudamos este paseo turístico por la Alameda, porque estamos hablando esta noche con el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, que le he interrumpido ahí de forma muy seca, pero bueno, retomemos el discurso sobre el nuevo decreto de viviendas turísticas del que estaba hablando, ¿no? Bueno, quería reseñar solamente para terminar, por lo menos esta parte de la intervención, que este es el decreto del consenso. Hemos conseguido que este decreto, y es algo inédito, de hecho muchas otras partes de España nos pidieron: oye, mándanos el borrador porque queremos saber cómo has puesto de acuerdo a los hoteleros, a los gestores de viviendas turísticas, a los administradores de fincas, que son los que representan a las comunidades de propietarios, incluso a las plataformas, que también están de acuerdo en el decreto. Y básicamente lo hemos conseguido porque hemos sido capaces de negociar en base a un interés común, ¿no? Yo creo que es que hay que reconocer que la vivienda turística es un elemento que está ahí y no podemos ocultar la cabeza y negarlo, ¿no? Nosotros nos limitamos, no nos ocupamos de prohibir, sino de regular la calidad. Y sobre todo pensando en que tenemos que hacer compatibles pues los anhelos que tiene una parte de la población de tener una actividad económica ligada a una propiedad inmobiliaria que tienen, que es su casa, una segunda o tercera residencia, o simplemente una inversión que hayan hecho a tal fin, con el resto de la comunidad que también tiene derecho a vivir y a tener descanso en esa zona. Con lo cual, ahí todo lo que hemos hecho se basa en precisamente provocar esa como diríamos, compatibilización de ambos intereses, ¿no? No podemos prohibir gratuitamente, no podemos prohibir sin argumentos. Por otro lado, hay un derecho que también la ley protege, que es el derecho a la libre empresa, el derecho que tiene cualquier persona a tener su actividad económica y desarrollarla. Si tú tienes que limitar ese derecho, tienes que explicar muy bien por qué. Y el Supremo, en reiteradas sentencias, le dice a los ayuntamientos, fundamentalmente: usted puede prohibir, usted puede limitar, pero tiene que hacerlo proporcionadamente y además
con una causa de interés general. Y además le falta a usted una cosa muy importante, es que para prohibir en materia de una competencia que no es suya, que es la turística, tiene que contar con el visto bueno o por lo menos con una habilitación por parte de la autonomía. Pero, sí, yo creo que y en este caso el decreto se lo da. Al final la vivienda turística, el gran problema que crea es sobre todo el ruido o el mal comportamiento de algún turista en una vivienda, la incomodidad que genera, pero eso por eso se genera ese debate. Y sobre todo también las concentraciones. Sí. Es decir, los centros de las ciudades pues están llenos de viviendas turísticas y lógicamente bueno pues puede haber un mal comportamiento puntual si la vivienda está dispersa, pero al final son auténticos imanes. El trasfondo es, y que se provoca todas estas regularizaciones, es porque se culpa a las viviendas turísticas del tema del precio de la vivienda. Que yo no sé si está justificado o no, con datos parece que no. No sé si está aquí el consejero. No está justificado. Es que parece que ese mantra va calando de que la culpa de todos los males de problemas de alquiler es la vivienda turística. O de la Igual que si miramos, por ejemplo, cuál es realmente la incidencia que se produce realmente en las viviendas turísticas en relación con denuncias por ruido. Por muy poco también, muy bajito. Al final tomamos la parte por el todo y lo convertimos en una especie de... Pero explíquenos eso de que no tiene tanto impacto en el precio, en la subida del precio de la vivienda y del alquiler. Bueno, no es que no lo tengamos, es que no hay ninguna documentación y ninguna, digamos, estudio serio en relación con esa cuestión. No hay una relación entre el precio de la vivienda en alquiler con que haya más o menos viviendas turísticas. De hecho, la única ley que podía haber resuelto esto, que es la ley del derecho a la vivienda que promulgó el gobierno actual, el gobierno socialista en su etapa anterior, pues lo que hizo fue el efecto contrario, porque lo que hizo fue sobreproteger tanto a los inquilinos que con esa sobreprotección lo que hizo fue castigar a los propietarios. Y al castigar a los propietarios se echan atrás y dicen, pues esta vivienda no la pongo yo en alquiler. Muchos han buscado refugio precisamente en la vivienda turística. De hecho, tenemos ahora unas tasas de ocupación de vivienda turística que estamos empezando a medirla ya, porque claro, solamente tenemos datos en relación a cómo funcionamos en el turismo en base a los clientes alojados en los hoteles. Pero hay una parte muy importante de nuestra oferta turística, tanto como el 50% actualmente, que son viviendas turísticas. Y miramos y solamente tenemos una ocupación del 30-35%. ¿Por qué? Pues porque hay muchas personas que, aunque no tengan la vivienda realmente destinada al uso turístico, sí que la tienen inscrita en los registros correspondientes. Por lo tanto, ahí hay un apartamento, una vivienda turística, pero la verdad es que ahí nunca ha entrado un turista en año y medio. Sí, lo pone así para quitarse el problema de... Pero digo, la tengo registrada aquí y ya la tengo fuera del canal de alquiler. Con lo cual, esa ley, yo creo que esa ley es la gran causante del problema que tenemos. Es la ley del derecho a la vivienda, que lo que ha producido es precisamente el efecto contrario, porque convierte a los titulares de viviendas en una especie de delincuentes que tienen que ser, digamos, perseguidos porque tienen que poner su... Pero mire usted, si lo que está haciendo es dándole todos los derechos y todos los todo el beneficio a los inquilinos, pues automáticamente el propietario dice que no le interesa. Oye, el decreto, una cosa interesante, yo creo que si nos están viendo propietarios de viviendas turísticas, una vez que salga, ¿eso tiene efecto retroactivo? O sea, ¿todas las viviendas que estén registradas tienen que cumplir ese decreto? Vamos a ver, no tiene efectos retroactivos en cuanto a la calidad de la vivienda, lo tendrá cuando pase un periodo. Hay un periodo de transición en el que se dice, mire, usted para ser vivienda turística en Andalucía tiene que cumplir una serie de elementos. Como no va a entrar en vigor hoy, para mañana tiene usted que tener, no, tiene usted un plazo de 1 año para adaptar su vivienda a estas condiciones que son las que tienen. Todas las viviendas que estén registradas tienen que cumplir ese decreto. Tienen que cumplir esas condiciones, pero no se hace, ese decreto no entra en vigor con carácter retroactivo, no, las que estén en ese momento que no cumplan no van a ser apartadas, se les va a dar un plazo de 1 año suficiente para que se pongan al día y que tengan que hacer las inversiones que tengan que hacer, incluso que readapten su oferta, porque una casa que tenga 20 metros cuadrados no puede haber 5 personas, tú no la puedes publicar como apartamento para 5, no. ¿Y eso cómo se controla? Pues se controla con una inspección que también... ¿Y la inspección tiene bastantes inspectores? Bueno, eso va asociado también a los movimientos que hemos hecho en los presupuestos de este año, dotando de mayor inspección y control nuestras delegaciones territoriales para que se pueda hacer un seguimiento efectivo de esa norma. ¿Cuántos inspectores hay en Málaga o cuántos se calcula que puede llegar a haber con el desarrollo del nuevo decreto? Pues no sé la cantidad exacta, pero tenemos una dotación que puede ser en torno a 15 o 16
y actualmente a lo mejor están trabajando a la mitad, porque algunos de ellos están con excedencia en otros puestos, es decir, tenemos algunas posiciones que no podemos dotar. ¿15-16 en Málaga? En Málaga. En Málaga. No nos quedemos ya ahí, digo, porque se nos va el tiempo. Respecto a la ley del turismo, Pilar, introdúcenos un poco... Bueno, se han empezado a dar por parte de la Junta de Andalucía pasos en la modificación de esta ley del turismo, que es una ley por la que se rige prácticamente todas las actividades turísticas de la comunidad y que realmente está bastante desfasada porque, si no me equivoco, es de 2011, ¿no? 2011. El turismo de 2011 nada tiene que ver con el turismo de ahora, ni siquiera en la modalidad de alojamiento de la que hablábamos, de la vivienda turística. Entonces es un paso muy importante, pero también un paso muy delicado a dar. De hecho, desde 2011 nadie ha conseguido pues vamos a por ello, ¿no? Ponerse mano a la obra. Una piedrecita tienen en el camino, ¿no? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? Bueno, tú lo has explicado muy bien. Yo creo que el marco de referencia que tenemos ahora, digamos, es muy diferente al que teníamos en el año 2011, con aquella ley que se empezó posiblemente a pensar en el año 2007 o 2008, ¿no? No había... nada de lo que ahora tenemos como elementos de retos estaban presentes. Yo creo que esta es la ley de la digitalización, de la simplificación administrativa y de los procesos, también es la de la sostenibilidad, pero no solamente medioambiental, también económica y social, todo ese tema, y también es una ley de simplificación de normativa. ¿Sabes cuánta normativa tenemos en materia turística en Andalucía actualmente? 24, entre leyes, decretos, reglamentos. O sea, es un mare magnum de normativa que muchas veces complica, bueno, muchas veces no, complica permanentemente la actuación no solamente de la administración, sino también de los particulares y de las empresas y los profesionales, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar ese salto y que tenemos que mejorar nuestro marco de referencia porque hay nuevos retos que atender, especialmente yo diría la sostenibilidad medioambiental, y te pongo un ejemplo que quizá pueda tomarse como una anécdota, pero es un ejemplo interesante. La actual regulación exige que los hoteles de 4 y 5 estrellas tengan bañeras, por ejemplo. En este estado en el que nos encontramos parece un contrasentido que obliguemos, cuando estamos diciendo por otro lado, no solamente diciendo, estamos dando subvenciones a los hoteles para que quiten bañeras y pongan duchas, le estamos dando nosotros el dinero a través de subvenciones en la mejora energética y la sostenibilidad medioambiental para que esto sea posible. Hay cadenas internacionales como por ejemplo Ritz-Carlton que no consideran adecuado llegar a acuerdos en comunidades donde por ejemplo haya estas regulaciones, ¿no? Y que tengan que poner bañeras en sus hoteles. Ellos no ponen bañeras en sus hoteles. Bueno, pues esto es como consecuencia de una regulación la que tenemos actualmente vigente, ¿no? Tenemos que trabajar mucho más, introducir elementos de inteligencia de negocio y que la norma también ampare todo este tipo de circunstancias a la hora de hacer un marketing turístico adecuado. Pero fundamentalmente tenemos que virar hacia la oferta. La oferta debe ser nuestro gran objetivo en esta normativa. ¿Y para cuándo estaría esa ley? Pues nosotros calculamos que el proyecto de ley estará durante el primer año 24, tercer trimestre posiblemente, y que en el año 25 ya podremos tener la ley aprobada. El objetivo es tenerla aprobada en esta legislatura. Sé que en el caso de una ley es complicada, pero como estamos trabajando en un proceso que incorpora al conjunto de empresarios, sindicatos, es decir, a plataformas, ¿no? Esto lo estamos haciendo contando con todos ellos y ellos son los que han definido cuáles son los elementos tanto críticos como la línea de actuación que tenemos que hacer. A la propia universidad también. Y ahora también trabajamos con un criterio interesante que es un análisis comparado de toda la normativa que hay en España y en Europa para saber por dónde van también los cánones normativos en esas regulaciones. Estamos yendo a la par, por ejemplo, con una comunidad como es la Comunidad Balear, que también ha empezado junto con nosotros la revisión también de su ley de turismo. A ver, Ana, muy rápido. Rápidamente, por un tema de cultura, un debate que se ha abierto ahora recientemente en Málaga, tema auditorio, bueno, sí, para poder ser competitivos, para poder traernos nosotros también los Grammy Latinos, que parece que la experiencia de Sevilla ha sido buena, sí es verdad, pero es que nosotros no tenemos ni siquiera opción a llegar a ellos, ¿no? ¿Va a haber inversión por parte de la Junta y compromiso ahí, o al menos está en la hoja de ruta de que ese proyecto tal como está concebido es posible?
Ese proyecto es posible, ese proyecto va a ser el primero además en el que el primer auditorio en toda España que va a tener una financiación público-privada, yo creo que eso hay que destacarlo. La Junta de Andalucía está comprometida, se han destinado 10 millones de euros en estos presupuestos del año 24, ahí están en los presupuestos del 24 para llevar adelante este proyecto. Lo que tiene que hacer el ayuntamiento, y es lo que está haciendo el alcalde de Paco de la Torre, es que ha recuperado el proyecto que en su momento hubo, lo está actualizando en lo que se refiere al proyecto y a los costes de los materiales. Y con ¿Tenemos eso ya por unos 100 millones? Bueno, incluso yo creo que será superior. Un poco más, pero será superior. 100 millones. Estamos hablando de 120, 130 millones, claro, los dos grandes proyectos que esta ciudad tiene en materia de deportes y en materia de cultura, el auditorio y el campo de fútbol del Málaga, que también me gustaría que le dedicáramos a esto un poquito. Pues a eso le iba a preguntar, digo, ¿qué le puede decir a alguna persona que diga, ¿por qué hay que hacer los Grammy? No lo digo, no estoy entrando en el debate Sevilla, ni mucho menos, sino ¿por qué hay que organizar, invertir en los Grammys latinos, en la Copa Davis, en la Solheim Cup, en traer eventos? O sea, esa política de eventos que yo creo que, por lo menos por la repercusión ciudadana y social que está teniendo, yo creo que, bueno, pues acertada, pero ¿qué justificación le haría a alguien que dijera, bueno, ¿y por qué hay que gastarse tanto dinero en traer los Grammys latinos? Bueno, hay muchas respuestas. Voy a concretar. Mira, desde que nosotros tenemos una política... Tenemos un programa solo, digo... Porque... Vale, concretaré. Desde que tenemos una política clara de apoyo a grandes eventos nacionales e internacionales, tantos como 150 eventos al año, de ese cariz que has comentado, Grammy, Copa Davis, Solheim Cup, competiciones europeas de fútbol, de vela, de balonmano, al máximo nivel, estamos consiguiendo una cosa muy importante, y es que el calendario de Andalucía en cuanto a interés nacional e internacional se ha abierto. Ya no tenemos una temporada alta de junio a septiembre, tenemos una temporada alta de prácticamente marzo a diciembre o de marzo a noviembre. Y eso hace que tengamos unos buenos resultados, que estemos gestionando también un modelo para gestionar la estacionalidad. La estacionalidad hay que gestionarla, no se lucha contra la estacionalidad, se gestiona. La gente hay que llevarla a otros momentos del año y a otras partes, a otros territorios dentro de Andalucía. Y eso lo estamos haciendo gracias a esa política de grandes eventos. Los eventos que traemos a Andalucía, que no le quepa la duda a nadie de Andalucía, a ningún andaluz, que son eventos rentables. Estamos haciendo una utilización del dinero público. ¿Por qué? ¿Por qué es rentable? Eficiente. Tenemos un comité de valoración de patrocinios. Eso nunca ha existido en Andalucía. Un comité formado por personas expertas de cada una de las áreas y personas externas al modelo que valoran el retorno directo y el retorno mediático y publicitario de cada evento. Nosotros aceptamos un evento como mínimo con 1:4, la relación 1:4 de retorno por cada dinero que invierte el ayuntamiento, la Junta de Andalucía en un evento particular, y en ingreso directo. Solamente miramos de entrada, oye, si invertimos aquí 100, tenemos que recibir 400 en ingresos directos, es decir, alojamiento, restauración, compras, transportes, compras de servicios turísticos, culturales, etcétera, que produce el conjunto de la población que se traslada o la organización para ese evento. Al margen de todo esto, y no es 1:4, hay eventos que tienen 1:20, como por ejemplo han sido en los Grammy, o superior, pero también miramos cuál es el impacto indirecto que tienen para la imagen, para la reputación de la marca Andalucía. Nosotros, y pongo como ejemplo, cuando se comunicó por parte de los Grammy en Miami que iba a ser por primera vez los Grammy fuera de Estados Unidos, iba a hacer una región que se llamaba Andalucía en España, ese impacto para Andalucía, en cuanto a reconocimiento de marca y reputación, se cifró en 800 millones de dólares. Nosotros la campaña que hemos hecho todavía no había empezado nada de los Grammy y ya habíamos tenido un impacto positivo, no, absolutamente desproporcionado en cuanto a la valoración de nuestra marca Andalucía en el mundo. Y fuimos a negociar algunos meses después con una compañía americana un vuelo para Andalucía, y cuando le dijimos Andalucía, es ahí donde se van a hacer los Grammy este año, ¿no? Nos dijo el director de operaciones de la compañía. Esto tiene muchísima importancia, no solamente el impacto directo, que como digo, revisamos escrupulosamente que tenga ya retorno positivo, de manera que el dinero que invertimos sea un dinero que se retorna multiplicado como mínimo por 4, sino que también tiene... Y algunos habrán pinchado, ¿no? ¿En todo tienen más de 1:4? En todos tenemos como mínimo 1:4. En todos. Porque si no, este procedimiento, este evento... En el momento que eso se... no pasaría el comité de patrocinio. Y le puedo garantizar que hay muchísima profesionalidad ahora trabajando en ese tipo de proyectos y son proyectos que además vienen, la mayor parte de ellos, con fondos europeos, con lo cual, no sé, lo digo porque muchas veces ahí está, digamos,
dialéctica un poco perversa de, joder, todo lo que están gastando en eso se lo podían gastar en sanidad. Pues no, porque esos dineros vienen específicamente de Europa con una finalidad, que es la promoción internacional. Entonces, o se gasta ahí o se devuelve, no se gasta en otro sitio. ¿Echan muchos proyectos para atrás? ¿Hay muchos proyectos que no respondan a ese 1,4? Muchísimos. Muchísimos. Hay muchos eventos. Tengan en cuenta que Andalucía ahora mismo está en el escaparate internacional como una región que genera mucha actividad en ese sentido, con lo cual hay muchas propuestas que recibimos pues prácticamente diariamente para abordar, y hay muchos eventos que o no nos interesan por la imagen o no nos interesan porque no tienen el retorno suficiente. Que tenga la gente absoluta tranquilidad de que estamos siendo muy eficientes en el uso del dinero público y que el dinero público se usa adecuadamente a lo que tiene que utilizarse. Y una pregunta, con todo este éxito que estamos viviendo, ¿no?, de cifras, ¿no?, de cambio de modelo, hay una pregunta, y es sobre todo concerniente a Málaga, la provincia de Málaga. ¿Por qué no se traduce en Málaga, por ejemplo, éxito turístico, éxito tecnológico, ¿no?, incluso éxito agroalimentario también? ¿Por qué no se traduce en la renta? ¿Por qué cuesta tanto que la renta per cápita en Málaga empiece a cambiar, ¿no? Bueno, esto no son ajustes automáticos. Normalmente hace falta años. Hace falta un tiempo, sí. Bueno, pero Málaga va obviamente en una evolución ascendente. Yo no sé qué estamos mirando los últimos 3 años, pero si nos vemos a los últimos 10 o 15 años, las subidas de renta en Málaga han sido muy notorias. Estamos no solamente ya convergiendo con la media nacional, sino que en algunos casos incluso la superamos, ¿no? Yo creo que ese movimiento está funcionando bien, y la industria turística, me lo preguntaba antes Javier, supone para Andalucía más del 15%. Claro, eso es una media. Si te vas a algunas poblaciones que viven específicamente del turismo, te vas a encontrar con que esa cantidad puede estar en el 40 o en el 50%. Y en algunos casos, o en algunos otros casos, pues a lo mejor está por debajo. Pero la media en Andalucía es un 15% de su Producto Interior Bruto. Es una barbaridad. ¿Y ustedes que tanto, que organizan tanto eventos sin duda de calidad, cómo valora que en Málaga, por ejemplo, fracase a la hora de intentar organizar? Le pasó con la capitalidad cultural, le pasó con la exposición internacional, ahora recientemente la capital europea de la juventud. ¿Qué le pasa a Málaga que no es capaz de enganchar eso? Bueno, vamos a ver, aquí tenemos que ser quizá menos inocentes, ¿no? Y permítanme este comentario. Una candidatura de esa naturaleza no solamente es una candidatura de un proyecto de ciudad, es una candidatura en la que hay otros argumentos que también están por ahí, digamos, revoloteando, ¿no? Hay un interés político más o menos del órgano que concede esa determinada calificación o ese reconocimiento, que interesa más que ahora sea un país de esta zona porque sociopolíticamente o porque geoestratégicamente nos interesa más. Y esto no es ninguna milonga, es realmente así. También es verdad que tenemos que contar necesariamente con el apoyo del Gobierno de España. Esto es un proyecto que se gana por una ciudad dentro de un país, y el que hace el mayor esfuerzo, por lo menos desde el punto de vista del escaparate, es el país, y a veces no hemos contado con ese apoyo de forma clara, ¿no? Sí que para salir del paso, pero he de decir que desgraciadamente no de forma clara, quizá porque no interesaba a lo mejor que Málaga sobresaliera más que otras ciudades en el contexto de España, o porque había que dar un premio a otra ciudad en otro entorno, ¿no? No lo sé, no tengo todas las claves, pero ciertamente esto no es el proyecto de una ciudad. El proyecto de Málaga para la exposición era perfecto, se definió así, y creo que todo el mundo estábamos absolutamente de acuerdo de que todas las partes que participaron en su presentación hicieron un trabajo excepcional. Había otras motivaciones que superaban a la propia candidatura, y desde luego yo creo que faltó compromiso del Gobierno de España absolutamente en esto y en otras propuestas, ¿no? Hablando del Gobierno, ¿ha hablado ya con el nuevo ministro? ¿Cómo prevé que sean las relaciones con el Gobierno central? Pues he hablado con el ministro de Cultura, pero no he hablado con el ministro de Turismo, todavía. Pasito a pasito. Pero hay tiempo. Ahora están un poco enredados en cómo resuelven sus problemas de poner en marcha el Gobierno, pero supongo que habrá tiempo. Yo creo que cuando uno le nombran un ministro, tiene la posibilidad de que sea uno muy bueno, que todo el mundo crea que debe ser el que tiene que tirar del timón del barco a partir de este momento, o el menos malo. La verdad es que todavía no tengo una calificación, y obviamente no voy a cometer el error de calificarlo sin tenerle ninguna relación con él. Pero bueno, él viene de una ciudad como Barcelona, donde mis primeros contactos allí con empresarios y con políticos es que no es una mala elección.
Por lo tanto, bueno, pues si nos viene bien a nosotros, y yo le plantearé cuáles son nuestras necesidades y nuestras expectativas, sobre todo con este nuevo modelo de turismo que esperamos abordar adecuadamente. Yo entiendo que España tiene que ser consciente de que una parte muy importante de su territorio se llama Andalucía, que la primera potencia en turismo nacional en España es Andalucía y que posiblemente es la región andaluza la que más está creciendo y se está diferenciando en los últimos años. Por lo tanto, tenemos que tener... Sin embargo, nunca pone un ministro andaluz. Pues mira, eso está por Ni un poner. secretario de Estado. Claro, pero había hipotecas que el gobierno nace con algunas hipotecas que tiene que cumplir. Por eso tenemos, digamos, el reparto territorial que hay en cuanto a la selección de los ministros. Esto es un gran problema, pero bueno, haremos con estos bueyes porque son los que nos han tocado. Yo creo que lo haremos bien. Hemos hablado mucho de turismo, un poquito de deporte, poco, pero poco. Vamos a hablar exactamente de cultura y de turismo. Vamos a dar el salto, ¿no? Porque parece que cuando la cultura se integró en turismo, bueno, había algunos que creíamos que integrarlo pues no era una buena idea. Usted la ha defendido. O sea, ¿cuál es la política cultural, ¿no? de Andalucía y cómo quiere cambiarla, si es que la quiere cambiar, y qué está cambiando respecto a la consejería? Pues mira, la política cultural en Andalucía está cambiando básicamente en dos grandes ejes. Primero, estamos centrándonos en la cultura contemporánea. Hay que ayudar a los nuevos creadores. Tenemos que ayudar tenemos que difundir y tenemos que programar y tenemos que ser capaces de poner en valor toda nuestra producción cultural tradicional de muchísimos años. Andalucía es sin duda una construcción hecha a través de muchas civilizaciones y de muchas culturas que nos han aportado muchísimo, pero tenemos que ser capaces de apoyar al artista contemporáneo, a la cultura contemporánea, en todas sus disciplinas, desde las artes escénicas hasta la literatura. ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, pues siendo capilares en todo el territorio, por un lado, y por otro lado apoyando decididamente a estos nuevos creadores. Profesionalizando también los centros directivos. Hemos hecho un cambio importante en algunos centros directivos de los principales institutos y centros culturales de gestión cultural que tenemos en Andalucía, aportando una nueva visión, internacionalización, dotando a esas posiciones de personas con un reconocido prestigio todavía mucho más importante de lo que teníamos antes y sobre todo, le parecerá a usted a lo mejor alguna tontería, pero la persona que tenemos, por ejemplo, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo es que habla 5 idiomas, es que tiene una agenda. A pesar de eso, algún quebradero de cabeza tiene Sevilla por el cambio de política cultural. Sí, cuando uno hace cambios en cualquier cosa siempre se producen reacciones. Esto es inevitable. La única forma de no tener problemas es no hacer nada y después defenderse. Dejar que todo esté como estaba. Claro, pero yo creo que para dejar... Esto es una frase que yo leí alguna vez, no sé de quién es, no lo recuerdo, pero que para que las cosas sigan como están hay que cambiar muchas cosas. Para que sigamos teniendo, digamos, la potencia cultural que Andalucía siempre ha tenido, hay que cambiar muchas cosas. No podemos defender las posiciones personales por encima de los proyectos. Lo que importa en Andalucía son los proyectos. Y yo creo que aquí, para mantener el proyecto andaluz de la cultura, que es posiblemente el gran generador que tenemos en España en todos los ámbitos, ¿no? Y el flamenco, por ejemplo, lo pone de manifiesto, ¿no? Pero otras muchas disciplinas, hay que ser capaces de gestionar siempre con las mejores personas que podamos conseguir. Y estoy absolutamente encantado con haber podido traer a Justo Navarro a dirigir el Centro Andaluz de las Letras. Se ha producido un cambio, vamos, como de la noche al día, ¿no? Estamos siendo capilares y estamos presentes en todas las provincias de Andalucía, cosa que antes no se producía. Pero no solamente en la literatura, también en la música, en la fotografía, las artes escénicas, en el teatro, en el circo, en otras muchas disciplinas, ¿no? Eso es el gran cambio que está produciendo en la gestión cultural en Andalucía, centrándonos en la cultura contemporánea, siendo capilares en todo el territorio y además, como digo, trayendo a los mejores profesionales a dirigir los centros claves de la cultura. Usted defiende mucho la profesionalización en la gestión, Absolutamente, es la clave. Entonces me gustaría saber cómo va, no sé si tiene datos del Museo de Málaga, no sé si a nivel de sitio, porque da la sensación que no sé si se están cumpliendo las expectativas o no. Pues el Museo de Málaga estamos creciendo del entorno del 50% más con respecto a las cifras del año anterior. Estamos generando más visitas todavía de las que teníamos. Estamos pasando en este tercer trimestre de las 106.000 visitas al Museo de Málaga. ¿Al año? Sí, en este año.
Estamos hablando que... No es mucho. No, pero estamos hablando de que los dos... Si las comparamos con las cifras de Museo Picasso, Claro. incluso de Casa Natal. El Museo Picasso es el museo más visitado de la comunidad. Es un museo en el que tenemos una participación nosotros, no es un museo público, es un museo en el que estamos representados en el patronato. Pero es verdad que el Museo de Málaga parte de unas cifras bajas. Ahora estamos cambiando los modelos de gestión, estamos dándole también otros enfoques y también siendo capaces de programar exposiciones o actividades complementarias al museo que nos den también otra visibilidad. Tengan en cuenta que dentro de unos pocos meses vamos a tener la capacidad de cobrar por primera vez en los museos, conjuntos y enclaves de Andalucía. Eso es importante porque... Es algo que no existía. No solamente cobrar la entrada, con los criterios de descuentos y consideración hacia la población local, pero también atraer a nuestros eventos, a nuestros enclaves, conjuntos y museos, actividades. Bueno, pues nos quedamos aquí con muchas cosas por contar, con lo cual les vamos a volver a invitar, porque nos quedan muchas cosas por contar. Despedimos al consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, le damos las gracias y volvemos en unos segundos. Pues reanudamos este paseo informativo por la Alameda. Estamos hablando con los periodistas Javier Recio, Pilar Martínez y Ana Pérez Vián. Hemos estado conversando con el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal. Y ahora vamos a hablar de uno de los temas. Si antes hemos dicho que esta semana en el programa de hoy lo vamos a dedicar al turismo porque bueno, es un tema de actualidad, sobre todo en esta semana tan festiva. Si hay un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos es precisamente el del agua y sobre todo por la falta de agua y la falta de lluvia. Y bueno, ya saben que muchos ayuntamientos se han puesto mano a la obra, la propia Junta de Andalucía también ha anunciado algunas medidas concretas y urgentes, y una de las personas que más sabe, no en el ámbito político, pero sí en el ámbito académico y, bueno, ahora nos lo va a contar él, y práctico de este asunto, nosotros que el matemático Salvador Merino. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Es la primera vez que viene aquí, pero sí, es verdad. Pero es una buena fuente informativa, siempre tanto del periódico como de 101. Y él es también su director del Instituto de Domótica, Instituto Andaluz, o de Domótica de Andalucía, que está radicado en la UMA. Y bueno, ha cobrado protagonismo, si me permite esa expresión, precisamente por sus aportaciones a todo el debate de la falta de agua y de las medidas urgentes que hay que tomar para combatir precisamente la falta, tanto para el abastecimiento doméstico, para consumo humano, como para el riego. Le voy a pedir que en 30 segundos, si eso es posible, me haga una valoración de cuál cree usted que es ahora mismo la situación que estamos viviendo en Málaga y en Andalucía. Hombre, la situación ahora es delicada, porque yo creo que se está consumiendo a la misma velocidad de siempre los recursos que tenemos. No se ha disminuido la capacidad hotelera, sino todavía más. Ha venido más turismo, porque Málaga es verdad que tiene una gran acogida y lo ha hecho muy bien durante estos años, pero lo que no podemos faltar no son los recursos. Y ahora, pues, si bien se hicieron durante el pasado muchas obras que han permitido, por ejemplo, comunicar toda la provincia, todos los recursos hídricos que teníamos, los recursos energéticos los hemos mejorado, pero claro, ahora ha llegado el punto en que ya no solo es agua reciclada, es que no tenemos agua potable para beber. Entonces llega una situación en donde hay que satisfacer esas necesidades y, por otra parte, pensar ideas nuevas, ¿no? Vale, y bueno, eso ya lo dejo a vosotros, pero ¿qué se puede hacer? A ver, medidas urgentes que se puedan tomar. Hombre, yo las medidas urgentes que creo que se deben tomar, que empezamos en el año 2019 a trabajar en esto, es directamente la contratación de todo lo que es la desalación portátil, que hoy en día está desarrollada por muchas empresas españolas, con gran éxito en el mundo entero, y que, si bien tiene sus plazos, es mucho más rápido que los
plazos administrativos que requiere una desalación. Plazos son muy pocos, son meses. Son meses. Pero como se ha hecho en La Palma hubo un volcán, las plataneras no podían ser regadas, inmediatamente se colocaron desaladoras portátiles. Las desaladoras portátiles hoy en día suministran el agua de riego para las plataneras y los propios agricultores canarios ya no quieren que se lo quiten porque la calidad de los plátanos es mejor que la que había antes. Porque ahora viene depurada. Si dicen que llevan desde el año 19, ¿por qué creen que no ha fraguado eso? Porque al final, no sé si para los espectadores le podría decir cuánto tiempo se tarda en instalar una desaladora portátil y qué rendimientos tiene. Mire, el primer problema que tenemos en España, yo creo que no hemos caído todavía en la cuenta, es tener una ley de agua que exige las mismas condiciones para abrir un pozo en una finca que para coger agua de mar. Entonces, claro, la situación es paradójica. El agua de mar es un recurso bastante amplio, el otro es un recurso que hay que tener mucho cuidado con las aguas subterráneas, pero porque tiene el mismo tiempo de tramitación. Es que eso no es posible, porque si no se produce lo que nosotros llamamos el síndrome del náufrago. Estamos rodeados de agua y nos morimos de sed. O sea, esto no es posible. Que tenemos el recurso delante, la tecnología existe desde hace años, y sin embargo no la ponemos al servicio de lo que hoy en día en grandes partes del mundo se utiliza para beber con normalidad. Sí, pero las desaladoras portátiles que ahora han entrado de lleno en el debate, ¿son sostenibles en el tiempo? Es decir, ¿es una solución de emergencia? ¿Cuánto tiempo podemos estar con esa solución hasta que realmente pues se hagan las infraestructuras de...? ¿Es una solución urgente como un parche o realmente son eficaces en el medio plazo? Cuando empiezas una obra de emergencia, normalmente lo que hace es palias la necesidad del momento y mientras vas haciendo la obra. Tienes que hacer las cosas en paralelo. Entonces, si el desarrollo de una planta de desalación puede tardar 2 o 3 años, pues tengamos 2 o 3 años unas plantas temporales o provisionales, o como queramos llamarlas, y directamente vayamos usándolas. Que se comienza una obra en otro lado, estas plantas portátiles se llevan a otro lugar y se comienzan obras. ¿Qué vida tiene esa desaladora? Esa desaladora tiene una vida aproximadamente de 10 años. Pero pueden cambiar de ubicación, porque van directamente en un container. O sea, un contenedor que se coloca en lo alto de un camión y se llevan de un sitio a otro con toda tranquilidad. Entonces, por eso se le llama llave en mano, ¿no? Claro. La desaladora llave en mano. Son plug and play, ¿no? Y el tiempo, que no sé si antes lo ha dicho, ¿qué tiempo se tarda en instalarla? Poco. No, instalarlo es llegar, colocarlo y enchufar las tuberías. Así de fácil. Claro. Es más, las tuberías desde el mar. Que habrá que tener una infraestructura para captar el agua del mar, ¿no? Claro. Luego, lo que le llaman la salmuera, que hemos aprendido de que la desalación del agua, pues tiene un residuo que es la salmuera, que no solo tiene sal, sino otros muchos minerales, ¿no? Que eso se puede comercializar, según ha comentado, y luego entiendo que también la infraestructura para conectar ese agua desalada a la red. A la red. Sí, pero las conexiones normalmente están gran parte de ellas hechas, porque tú tienes las tuberías principales. Quizá la única que tienes que construir es la que te trae el agua del mar. Enchufas con el mar, lo que se tarde en llevar una tubería de esas es poco tiempo. Relativamente, porque eso se extienden de forma natural y a lo mejor lleva 2 o 3 meses colocarlo y adecuarlo y tal. Pero lo otro es que llegar y enchufarlo. Se tarda más en la tramitación administrativa, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿y está preparada la Costa del Sol? Porque, por ejemplo, hablando con... Bueno, este debate surgió sobre todo, aunque ustedes llevaban ya tiempo hablando de ello, cuando Estepona, el alcalde de Estepona, José María García Urbano, dijo, oye, yo ya es que tengo el suelo... estoy haciendo la tramitación y la podría hacer en 3 o 4 meses, ¿no? ¿Es posible ese modelo en el que, pues Estepona tenga su desaladora, Marbella, como ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, también la pudiera tener, otros municipios? O sea, ¿puede haber esa red de desaladoras? Vamos a ver, teóricamente todos los municipios tienen estaciones de bombeo y no nos preguntamos si las tienen o no, las tienen. O sea, hay infraestructuras que se colocan directamente en los municipios para necesidades extraordinarias. Hay generadores en los hospitales. Las desaladoras se usan... Este tipo de desaladoras portátiles se usan de hace años, las llevan los barcos. Los barcos hoy en día, cuando uno va de crucero, no piense que el crucero llega a los puertos y se llena de agua, se carga de agua, no, lleva su desaladora para en todo momento estar produciendo. Los buques militares la llevan dentro porque no se pueden fiar de recoger agua en puertos que pudieran afectarle a sus militares. O sea que todo el sistema de desalación hace años que se está usando. O sea, que está inventado eso. ¿Sí? No estamos hablando de cosas nuevas. Lo que sí aportamos nosotros desde la universidad, porque era el gran caballo de batalla, era la energía. Necesitan mucha energía, son grandes depredadores de energía, este tipo de infraestructura, y entonces lo que hicimos fue acompañarla de una planta solar fotovoltaica flotando sobre el pantano de la Viñuela. Entonces, claro, tenía el lugar donde se iba llenando de agua y la desaladora que iba... Entonces era un ciclo de energía y agua permanente.
cualquiera... Y en este caso, por ejemplo, el caso concreto de Estepona o de otros municipios que puedan tener ese tipo de desaladoras express, ¿llevarían también esa planta fotovoltaica? Sí, a otros lugares, en lo alto de naves industriales, en lo alto de... O sea, hoy en día nosotros desde el Instituto, como es Domótica y Ciencia Energética, gestionamos 420 institutos de enseñanza de Andalucía, donde en todo ello hay 15 kilovatios colocados de energía solar. Y todo eso se está gestionando, se está produciendo, se está vendiendo, se está comprando, se está utilizando. Parcemasa recientemente ya tiene una instalación que hemos hecho con ellos y que hemos dirigido desde la universidad. O sea que nuestra aportación tiene que ser en el día a día lo mejor que se puede hacer y precisamente lo que más trabajamos es la energía. Pero esa energía alternativa, ¿qué supone o qué ahorra de esa...? Me ha gustado además cómo lo ha definido, de grandes depredadores de energía. ¿Cuánto ahorro supone o qué aporta? Pues mira, por ejemplo... ¿10, 20%? No. ¿Qué va? Claro, 100% y más. Ten en cuenta, cuando se hizo este proyecto, nosotros tuvimos que pensar en que una empresa privada pudiera correr con todos los gastos de un proyecto como el de la Sarquía. Entonces necesitábamos que esa empresa tuviera alguna entrada de ingresos en paralelo a lo que es la venta de agua. Y la entrada de ingresos se produce porque puede producir más energía de la que necesita la propia desaladora. Con lo cual tiene un número de años, que habíamos estimado en 20 años, para poder amortizar la obra y a 20 céntimos el metro cúbico de agua. Eso es lo que nos salían los números, se cuadraron así. Entonces, con esas cantidades hacemos mucho más sostenible todo lo que es un proyecto de este tipo. ¿Y qué más puede aportar la tecnología a minimizar el impacto de la sequía? Bueno, una segunda parte es también el problema de la salmuera, que siempre es un debate que tenemos. La salmuera, para ser tratada, necesita también energía. Por eso decía lo de los grandes depredadores. Entonces, claro, como tenemos una energía más que suficiente, también tratábamos la salmuera para producir hidrógeno, para producir sal, para producir litio, por todos los componentes que lleva el agua marina. Con lo cual, ahí teníamos los recursos, la viabilidad del proyecto y bueno, pues así lo presentamos en ese momento. ¿Y qué coste tiene eso? ¿Y cuántos hectómetros? Mira, era entre un mínimo de 20 y un máximo de 40 hectómetros cúbicos, lo que se planteaba en el proyecto, y tenía un precio aproximado de 160 millones de euros. La planta solar fotovoltaica, la desaladora, las estaciones de bombeo y la planta de tratamiento de salmuera, un poco todo el conjunto. Pero el conjunto es necesario que sea así, o sea, si vamos a hacer las cosas viables, vamos a hacerlo bien. Entonces, no necesitemos más recursos energéticos después que no podamos suministrar energía. Pues váyase que coloquemos una cosa y nos falte de otra, ¿no? Pero me está hablando de la portátil, o sea... No, estoy hablando de la fija. La portátil. No. De la obra que se tiene que hacer en paralelo Claro, una vez que se... Sí. Las portátiles son aproximadamente unos 2,5 millones de euros por cada hectómetro cúbico anual. Y entonces, digo, para los espectadores, ¿qué necesidad, cuánto consume la población? Así... La población consume aproximadamente 5 hectómetros cúbicos cada 100.000 habitantes. Cada 100.000 habitantes. Entonces, la Sarquía, unos 200.000 habitantes, 200 y algo mil, 10 hectómetros cúbicos anuales. Para consumo humano. Para riego son otras necesidades ampliadas, ¿no? O sea, que tendría que poner varios módulos, ¿no? Sí, incluso los sistemas de desalación son un poco distintos, porque cuando tú desalas el agua del mar trae unos 35 gramos por litro de sal. Y hay que bajar de 6 gramos para poder regar las plantas. Y hay que bajar de 2 para consumo humano. O sea, tú vas rebajando y hay un momento donde puedes, con menos energía, regar y con un poco más de energía, beber. O sea, que tiene sus procesos, ¿no? Luego, y aparte de la desalación, ¿qué otras obras o qué otro proyecto habría que poner a cabo en Málaga para...? Bueno, yo creo que, aunque sea un poco conflictivo el decirlo, yo creo que al haber politizado el agua durante tantos años en España ha sido un error de bulto. O sea, un sector de la política decía un plan hidrológico nacional, otro un sistema de desalación, sin darse cuenta que ambos eran compatibles. O sea, nosotros necesitamos desaladora para momentos de sequía y un plan hidrológico nacional para poder llevar al interior de España los distintos consumos que se puedan desarrollar tanto en la periferia como en el interior. Entonces, yo creo que ha llegado el momento en que dejemos de pensar como regiones, ¿no? Y pensemos como se hizo en la ley del sistema eléctrico nacional, ¿no? La electricidad es única en Andalucía, se produce en ciertos lugares, pero se consume en todo el país y no pasa nada.
O sea, que esto son circunstancias. Llueve, no llueve en todos lados, llueve donde quiera llover y pueden consumir el resto. Y en su interlocución con las administraciones, que supongo que bueno que como especialista en estos asuntos, que la verdad es que está dando una lección, ¿realmente usted vislumbra ese compromiso de decir, venga, vamos a hacerlo? 160 millones de euros. Sí. Pero, ¿sí o no? ¿Hay compromiso? Yo, cuando he dicho 160 millones de euros, son empresas privadas invirtiendo. Ya, Todo el proyecto. pero... Si nos vamos al caso de que el Estado, como dice, aporta 100 millones, entonces ya no tiene nada que ver. Pero la empresa privada también necesitará ayuda, necesitará al menos... No, claro que necesita ganar dinero también, lógicamente. Directamente, por eso hace una inversión obteniendo unos excedentes de energía que son los que amortizan la estructura. O sea, aquí en 20 años tú tienes que conseguir amortizar la inversión realizada. ¿Y la administración? Y la administración, cuando propuso lo de los 100 millones de euros por parte del Estado, las cosas cambian, porque entonces, claro, tú ya no necesitas amortizar los 100 millones de euros. Entonces, con 100 millones de euros se hace la planta solar que genera solo y exclusivamente la energía de la desaladora y la desaladora que provee del agua. Entonces, en los 100 millones entra todo, porque ahí no hay nadie que tenga que sacar beneficio para amortizar la inversión, ¿no? Entonces, el procedimiento es un poco distinto. Pero cuesta trabajo entender porque, escuchándole, todo parece mucho más sencillo, ¿no? Porque aquí estamos hablando no lo sé, pues que invertimos en el auditorio, que es imprescindible también, necesario, pero hablaban de 120, 130 millones y nos asustamos por inversiones similares para poder beber y regar. Y regar. Mucho más. ¿No? ¿Es usted optimista o es pesimista? Bueno, yo soy optimista con que tenemos las soluciones y podemos, en el peor de los casos, habrá que llevarlas a cabo. O sea pero, no sé, me preocupan algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el propio proceso recorrido de la Sarquía, del proyecto que se ha hecho allí, a partir de una solicitud de una empresa privada de captación de agua de mar, que eso no se puede, la ley no lo permite. Entonces ahora poder arreglar toda esa situación, porque lo único que pueden tener concesión de agua son las mancomunidades de municipios, las diputaciones, la Junta de Andalucía, el Estado central, porque el agua de consumo humano es un bien que tiene que velar la administración por él. Entonces, por mucho que lo soliciten empresas, las empresas podrán gestionar el agua, pero no pueden solicitar la captación. La captación de agua debe solicitarla la mancomunidad de municipios. Y ahí es donde se ha liado un escollo de 2 años a ver cómo se resuelve esa situación. Entonces, por ejemplo, sabrán que la universidad como tal se ha apartado del proyecto, porque la universidad puso que la petición se hacía en nombre de la mancomunidad de municipios de la Sarquía, sí, porque la ley no permite otra forma de solicitarlo. Y entonces la mancomunidad de municipios dice, no, nosotros no solicitamos agua, como ustedes no solicitan. Ustedes son los únicos que pueden solicitar. No se eximan de su competencia. Entonces la situación era tan paradójica, con las elecciones por delante, hace 1 año y pico, un paso atrás, y a ver cómo resuelven la situación legalmente, pero que esto habrá que resolverlo, porque el único que puede hacer la solicitud es la mancomunidad de municipios o un ayuntamiento. No pueden solicitarlo empresas privadas para abastecimiento humano, ¿eh? Hablamos en todo momento. Y al nivel de las portátiles, además de Estepona, ¿tiene usted conocimiento de otros municipios que estén interesados? Sí, incluso la propia zona de Algarrobo, de Torró, ellos están trabajando porque ven que la situación se está yendo un poquito en los plazos, ¿no? ¿Cuánto de tarde vamos? Pues yo creo que bastante, sinceramente, ¿no? Porque todas estas soluciones fueron aportadas hace 3 o 4 años, empezamos a trabajar en proyectos estratégicos de la Junta a través de diversas formas y, sin embargo, pues, está costando mucho trabajo. Y dice que es optimista, pero no tiene nada que ver con la preocupación. ¿Usted está preocupado? Hombre, yo estoy preocupado porque no haya que llegar a la misma situación del volcán de las Canarias. Que haga falta un volcán para decir, bueno, pues mañana llegan las desaladoras portátiles y se colocan. Y a la semana siguiente está resuelto el problema. Eso es lo que no se entiende, ¿no? Que es una solución fácil. Es que es un poco incomprensible que estemos ante una situación muy grave, una emergencia, y que haya tantas trabas administrativas o políticas o de definición en leyes o en el marco normativo que esté retrasando tanto las soluciones a algo que es urgente. Inmediato. Pero fíjese, nosotros no hemos tenido ley de agua regenerada hasta hace relativamente poco. Un país como España no ha tenido una normativa en ese campo. Pero es que en el año 85, cuando se hace la ley de agua, no estaba previsto la desalación. Hubo que hacerla en el 2001. Cuando se hace el Plan Hidrológico Nacional es porque había
tecnologías desarrolladas en el mundo, especialmente Israel, que ha sido uno de los grandes impulsores de sistemas de agua. Y aquí, pues no, ni se estaba ni se le esperaba, ¿no? En una situación. Es que y entonces, claro, a partir de 2001, pues se hizo una legislación, como les he dicho antes, muy confusa, porque, claro, el agua de mar necesita la misma legislación que el agua de un pozo. No puede ser, ¿no? Con esos recursos. El mar siempre se está llenando de lluvia. En el mar es donde más llueve, es un agua permanente, no solo la que le llega por los ríos, ¿no? Entonces... Después hay una cuestión paradójica. Creo que recuerdo cuando fue la gala de San Telmo, que el profesor decía que paradójicamente en España tenemos una tecnología absolutamente puntera en desalación, que somos uno de los mejores países del mundo. Vendemos esa tecnología a Israel y a la vez nosotros tenemos una tecnología para nosotros en nuestras plantas desaladoras casi, no dijo de tercer mundo, pero bastante mejorable, ¿no? Bueno, una paradoja. Hoy en día casi todo, la desalación se produce por osmosis inversa en el mundo entero, porque la tecnología es similar en todos lados, incluso ya la desaladora de Marbella se hizo con esa tecnología, que no es... Vamos, que lleva años... Pero sí que hay esas dos velocidades o ya... Sí, lo que sí hay es métodos más eficientes, sistemas que con menos energía consiguen producir el agua y las empresas españolas son absolutamente pioneras. O sea, nosotros con las que hemos trabajado pues son las que colocan las desaladoras en Marruecos, en Portugal, en Israel, en los países árabes. Entonces, que nos encontramos Zonas de desierto que saben qué hacer, ¿no? ¿En qué situación estamos respecto a esos otros países? Pues probablemente en que ellos han tenido esa situación que solventarla y tienen grandes recursos económicos y han sido prioritarios para poder hacer las inversiones. Es decir, cuando se dice voy a hacer una desaladora portátil, hay que ponerse en cola, ¿eh? O sea, en cola hay que ponerse hace un año. Es decir, mire usted que le voy a pedir 2 desaladoras portátiles, 3 desaladoras portátiles y que ponte en cola porque Arabia Saudí tiene pedido, Irán tiene pedido, Israel tiene pedido, Rusia tiene pedido, todos los países hacen sus pedidos a empresas españolas que son pioneras, que son las mejores en el mundo. O sea que ahora si un municipio quisiera tener... ¿La lista de espera? Claro, tendrá que ponerse en la cola, pero hay que ponerse. O sea, es que no estamos diciendo que no haya... ¿Pero podemos aguantar un año? Bueno, no sé lo que será, si un año, 2 meses, 3 meses, lo que la empresa tarde en fabricarlas, pero me refiero que no es una fabricación como los coches que llega uno y se lo compra en un concesionario. Que no es tan rápido. Sí. Claro, que necesita que cada unidad pues esté produciendo. ¿Y cree que la administración puede poner muchos problemas a la hora de la conexión de estas desaladoras con el mar? No, bueno, teóricamente no, porque es la propietaria única de esa posibilidad y, como les decía, y tiene que ser la captación concedida a la propia administración, al ayuntamiento y a las mancomunidades, que son la propia administración. O sea que en ese punto no tanto. Los informes medioambientales, en este caso, también son relativamente sencillos, pues se han hecho en otros lugares de España, que no estamos inventando ahora mismo. ¿Hay algún caso en España, aparte del de Palma, que ha comentado, en el que ya se esté... Desalación portátil, no, desaladoras pequeñas, sí, en muchas partes de las islas. Las islas casi todo es desalación. Canarias y las Baleares y todo eso. Los centros, cuando se monta una cadena hotelera en algún lugar que sea un poquito más inaccesible o que sea, esos llevan directamente su sistema de desalación y hacen las solicitudes correspondientes. ¿Sí? Y no ha pasado nada, ¿no? Por ir a Canarias y a Baleares y beber agua. Hemos estado hablando también de que puede ocurrir que haya que solicitar, que haya que comprar agua, digamos, que venga a través de grandes buques. ¿Qué opinión le merece? Bueno, esto es una medida urgente, claro. Pero ¿qué opinión le merece? Hombre, a mí me parece que haber llegado a la situación de comprar buques es triste. O sea, porque al final la tecnología la tenemos y lo que hay que ser un poquito, o tener más cintura para poder llevarla a cabo, ¿no? Pero si hay que hacer las cosas en paralelo, hay que hacerlas porque al final hay que beber, ¿eh? O sea, yo entiendo que la administración, cada día el problema se le va haciendo más grande y se va haciendo más crítico. Entonces, porque no está lloviendo. Es un año, son 5 años de sequía los que llevamos. Y puede que llueva en el futuro, sí, pero también puede que no. Entonces, vamos a tomar las decisiones ya. El problema es que llueva mucho y se olvide todo otra vez, ¿no? Bueno, o que no llueva. Y entonces no nos vamos a acordar de esto. Y claro, zonas como Andalucía, donde es una potencia agrícola mundial, potencia turística mundial, potencia industrial en muchos sectores, y muchos sectores que llegan ahora como... Toda Málaga, pues estamos hablando Silicon Valley. Bueno, pues sí, Silicon Valley necesita empresas de microchip. Las empresas de microchip necesitan una cantidad de agua pura
para poder producir los microchips. Claro, si queremos industrias de ese tipo, que son beneficiosas para el sector tecnológico, hay que dar respuesta. Una también. pregunta, ¿por qué hace falta tanta agua para... Agua pura para los microchips. Y me queda un poco... Sí, porque llevan procedimientos que son muy delicados, con la mezcla de los componentes, la creación de las bases, los circuitos integrados, entonces todo eso. Bueno, eso es como si lleva una me hubiera... limpieza. Perdóneme, pero es como si me estuviera hablando en chino, ¿no? Porque No, vamos, lo primero que me acordaba, digo, bueno, yo meto esto en agua y se rompe el móvil, y en cambio hay que hace falta mucha agua para fabricarlo. Sí. O sea, cuando abrimos el móvil, esto que lleva los circuitos integrados, su producción necesita mucha agua. Los microchips necesitan agua para ser producción. Claro, es que ahí llevan procedimientos con ácido sulfúrico, ¿no? Y entonces todo eso debe ser limpiado, depurado esas aguas y tal. Tiene un sistema... Y conociendo la tecnología y conociendo también un poco el funcionamiento de las administraciones o la concienciación que existe sobre la necesidad del agua, ¿qué considera que sería necesario y urgente que se tomara ya una medida concreta hacia un lado o hacia otro para dar algún paso de gigante en el que evitar llegar a lo peor, al peor escenario? Hombre, yo por intentar resolver la situación administrativa en paralelo a la situación tecnológica, las soluciones tecnológicas que existen, yo iría ya haciendo por parte de los ayuntamientos, las mancomunidades, las solicitudes de captación de agua, que tienen un trámite, y ese trámite tienen que hacerlo, y que en paralelo pues, se estén poniendo en cola para la compra de esos equipos, como para los suministros que se necesiten, y ir buscando bueno, las ubicaciones óptimas para dónde colocarlas, dónde poder poner las plantas de energía que suministren la energía necesaria. O sea, todo esto se puede hacer en paralelo. O sea, que no estamos hablando de haya que esperar uno para el siguiente. Sí, Tenemos solo 2 minutos, pero ¿qué opinión, como técnico y científico y matemático y todo eso que es, le parece, qué opinión tiene sobre las presas, sobre el complejo que hay en este país con el tema del almacenamiento de agua? ¿Cree que son medidas ya en desuso o que deberían potenciarse? Hombre, yo creo que ahora que nosotros le hemos dado un nuevo uso a esas presas como plataforma para crear la energía que llene esas presas, pues creo que podemos pensar de otra forma ya, ¿no? O sea, ahí están los contenedores que pueden contener el agua y además generar la energía. Porque no olvidemos que muchas de las presas lo que tienen son las líneas eléctricas que salen de las hidroeléctricas. Pues ahora las líneas eléctricas podemos usarlas para las placas solares, sacar la energía hacia el país, desde el propio pantano sin soltar agua. Es decir, que siguen siendo un elemento útil y necesario. Por supuesto. Bueno, pues hemos llegado al fin y habría un montón de preguntas que bueno, ahora luego cuando acabe yo le seguiré preguntando por eso del agua para los microchips. Pero bueno, muchísimas gracias. Le volveremos a llamar porque yo creo que va a ser un tema bastante recurrente. Gracias, Ana Pérez Brián, gracias, Pilar, gracias, Javier, y sobre todo gracias a todos ustedes por acompañarnos en este paseo, que ya saben está coproducido por 101 Televisión y el periódico Sur. Hasta la próxima semana.